una entidad que... Perdón, de pronto se cae, doctor Cardona. Nueva, una entidad con 2.630.000 afiliados en 1.100 municipios, donde la población, mayores de 45 años, somos el 56%, comparado con lo del régimen contributivo. En el régimen contributivo el 23%, entre el 23 y el 27% de la pirámide poblacional es mayor de 45 años, con una concentración de riesgo importante. Y Carolina, que no es médica, habló de gestión de riesgo en salud. Yo soy el médico que va a hablar de gestión de riesgo operativo, ¿cierto? Entonces, voy a contarles como el modelo que nosotros tenemos de riesgo operativo. Cuando uno mira, y como les decía anteriormente, aquí hay un tema que es fundamental y tiene que ver con entender que el tema de riesgo operativo parte de trabajar en gestión de riesgo, parte de un planteamiento estratégico. Y entonces necesitamos entender que en el plan estratégico la gestión de riesgo es parte, y todos tenemos que entender que los procesos tienen que pensar en riesgos, y en el plan estratégico los riesgos son un asunto fundamental. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos nosotros en el proceso? En el modelo de gestión de riesgo operativo. Pues evidentemente al diseñado el proceso, se tiene que hacer la siguiente pregunta: ¿qué puede pasar que no permita que el proceso agregue valor? Entonces, hay una reflexión sobre el proceso sobre el cual nos toca iniciar, y esto es lo que establece los riesgos. Después, la siguiente pregunta que se tiene uno que hacer y que nos hacemos es, bueno, ¿y por qué puede pasar esto? Y ahí identificamos las causas. Entonces, establecemos qué es lo que nos hace que no se agregue valor, por qué puede pasar, las causas, definimos y revisamos qué actividades de control se le tienen al proceso. Entonces, ¿cuáles son las actividades de control? Y definida la actividad de control, pues necesitamos, porque hay uno de los temas uno de los aprendizajes absolutamente importantes en todo este asunto de gestión de riesgo, y tiene que ver con el hecho de que uno puede identificar controles, pero si no los uno puede identificar controles, pero si no los mide, al final no los puede gestionar de la mejor manera. Entonces, nosotros tenemos que poner a esos controles, para saber la efectividad de estos controles, se les incorporan los indicadores. Establecidos los indicadores, entonces con los indicadores evaluamos y cuantificamos los resultados. Y esos resultados, esa evaluación de esos resultados, fundamentalmente están establecidos esos resultados y se califican de acuerdo a su probabilidad y a su impacto. Y nos da el mapa de riesgo que mostraban esta mañana, o lo mostraban ahorita en la tarde, donde uno puede estar sin riesgo o llegar a un riesgo alto, o tener el riesgo que es alto o extremo, que es donde nos permite definir una intervención que puede ser de dos tipos: o definimos un plan de mejora o tenemos que rediseñar el proceso. Entonces, digamos, el ciclo sobre el cual nosotros tenemos establecido y montado la gestión y todo el tema de gestión de riesgo, parte, se centra y se orienta a partir del proceso. Es fundamental como un elemento, y el elemento central en este tema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como les decía yo inicialmente, nosotros teníamos básicamente iniciamos a hacer la operación, pero en el 2010 hubo necesidad de ajustar la estructura, y tenemos una unidad de análisis de riesgo que acompaña, coordina y monitorea. No es la responsable de gestionar el proceso. El proceso y la gestión del riesgo es de la persona que lidera
lidera la unidad estratégica de negocio. Y ahí es muy importante porque a veces, o como lo decía Carolina, tiene uno es alguien simplemente, o la compañía cree que la responsabilidad de la gestión del riesgo es lo que llaman unidad de análisis y métodos, ¿cómo es? Unidad de métodos, organización y métodos. Creo que en algunas organizaciones le achacan ese tema a organización y métodos, y termina eso en organización y métodos, y creo, uno de los aprendizajes nuestros es que la unidad de análisis de riesgo, en el caso nuestro, es fundamental, pero en el acompañamiento, en el trabajo metodológico para aclarar qué es un riesgo, en el trabajo metodológico para desarrollar los indicadores, en el trabajo metodológico para hacer la medición y hacer la calificación de probabilidad de impacto, pero las acciones y las actuaciones deben ser hechas por el responsable de la unidad estratégica de negocio. Entonces, se diseña el enfoque con el proceso con enfoque de riesgo y alineado a la plataforma estratégica. Como veíamos anteriormente, se identifican los riesgos del proceso, las actividades de control y los indicadores, si ustedes recuerdan, en nuestro ciclo. ¿Eso dónde se hace? En la unidad estratégica de negocio por el responsable del proceso. Se hace la evaluación inicial, ¿cierto? Se generan los indicadores que evalúan el proceso frente a las metas definidas, y con la unidad de análisis de riesgo, revisando el impacto y la probabilidad, se define el riesgo, se define el nivel de riesgo y la severidad, y entonces hacemos la calificación, hacemos la valoración del riesgo residual. ¿Esto qué nos permite? Definir el nivel de severidad y encontrar cuáles son los procesos o los asuntos que están en riesgo extremo, alto, moderado o bajo. Eso se hace con el acompañamiento después de recoger los resultados hechos en las unidades de negocio correspondientes en la unidad de análisis de riesgo. Se genera la calificación, se hace el monitoreo por la unidad de análisis de riesgo y se retroalimenta la unidad. Hecha la retroalimentación, si se determina que se requiere rediseñar el proceso, pues entonces se coordina con la unidad de análisis de riesgo para hacer el rediseño correspondiente, se rediseña el proceso y se documentan los cambios y arranca nuevamente el tema. Si no, lo que se hace es un ajuste en un plan de mejoramiento. Si lo que se requiere es un plan de mejoramiento, pues se hace el plan de mejoramiento y se coordina lo correspondiente. Todos los procesos entonces son evaluados, trabajados de esta forma, y eso nos permite tener un mapa de riesgos en todos los procesos, en el de suscripción de la afiliación, gestión de riesgo, administración del siniestro y los procesos habilitadores, jurídico, etcétera. Entonces, digamos, nosotros lo que trabajamos en el riesgo operativo es todo un mapa que nos permite gestionar y desarrollar de manera importante. Como lo decían mis colegas, este es un tema que es permanente y uno mantiene, mejor dicho, si yo tuviera en la calificación de riesgo extremo eso de, ¿cómo es? El de intervenir o liquidar, pues hay unos procesos que en el caso nuestro estarían de intervenir o liquidar, y es básicamente, para nosotros intervenir o liquidar es reproceso, es redefinir el proceso, digamos, de alguna forma. Entonces, este proceso, esta gestión de riesgo operativo en la compañía se desarrolla de esta forma y nos ha permitido avanzar en muchos temas. Hay temas que son más complejos por dos asuntos que me parece importante comentarles. Uno de los aprendizajes es que el tema de la articulación entre áreas y el trabajo en equipo genera unas limitaciones importantes que a veces romperlos son complejos, pero esta metodología y el abordaje desde riesgo nos ha permitido tener un trabajo mucho más articulado en las diferentes áreas, aunque todavía tenemos ciertos procesos. El desarrollo implicó 3 años para contar con una primera versión de procesos diseñados con enfoque de riesgo, el reporte sistemático de información sobre el comportamiento de estos, y la dinámica de los procesos, los ajustes normativos
y las búsquedas de mejores prácticas pues implican la revisión y el rediseño permanente de los procesos frente al riesgo. Eso ha sido como la experiencia que ha tenido Nueva y en lo que estamos y seguimos nosotros trabajando para avanzar, entendiendo que tenemos todavía unos asuntos complejos que no hemos podido terminar en ese rediseño y en ese trabajo para ajustar, y otros que nos han permitido que en estos 5 años, en estos últimos 5 años, hayamos avanzado y nos la compañía que sí va a haber tenido unos resultados que nos han permitido pues, mantenernos en el mercado y crecer en el mercado. Muchas gracias.